El circuito mostrado en la figura está en estado estable antes de que el interruptor se abra en t igual a 0. El interruptor permanece abierto por 0.5 segundos y luego se cierra. Determine la tensión del capacitor para t mayor o igual a 0. Entonces acá, en este caso, este interruptor me genera tres intervalos para t menor que 0, de 0 a 0.5 y mayor a 0.5. Entonces, este interruptor me indica que en el instante t igual a 0 se cierra. Entonces, para t mayor que 0 está cerrado y para t menor que 0 está abierto. En este instante t igual a 0 se abre. Entonces, para t mayor a 0 está abierto. Con respecto al primer intervalo, cuando el interruptor está abierto, de esta manera no pasa corriente, cero, este resistor se retira. El capacitor está conectado a un circuito con fuente, eso significa que está cargado. Y cuando está cargada se representa como un circuito abierto, cuya tensión de circuito abierto es la tensión inicial. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, la tensión inicial del capacitor es V sub 0. Por lo tanto, a ver, por divisor de tensión, como las resistencias son iguales, la tensión se divide a la mitad. Para t mayor igual a, para t en el intervalo de 0 a 0,5 segundos. En este caso me indica que el interruptor está cerrado. Es decir, está de esta manera. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. En este caso, como el capacitor está conectado a un circuito con fuente independiente, es la suma de dos tensiones, estable más transitorio. Estable su tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, cuyo factor es la diferencia entre la corriente inicial menos la tensión Thevenin. Acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que se determina es la resistencia Thevenin a circuito inactivo, es decir, esto en corto, 40, 40 y 10 en paralelo. Esto es 20, 20 paralelo con 10, el doble de la tercera parte del mayor en ohmios. Luego terminamos acá la corriente Norton, corriente de cortocircuito. Las resistencias están en paralelo, se retira. Entonces acá es la corriente Norton, el recíproco de la resistencia multiplicado por su tensión, que es O 3 entre 5 amperios. Entonces la tensión Thevenin es resistor por la corriente 4 voltios. Acá tau es igual a la capacitancia 50 mili por la resistencia Thevenin 20 entre 3, que está en ohmios. Entonces el negativo es el recíproco de tau. A ver, corroborando si sí está bien. 50 milis 10 a la menos 3 por 20 entre 3 está almacenamos en t. El negativo es el recíproco de t menos 3. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 4 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin 8. La función exponencial menos 3t, que unidades en voltios. Entonces voy a determinar
la tensión del capacitor en el instante de 0.5 segundos, ya que es la tensión inicial para el siguiente intervalo. Y como la tensión de un capacitor es una función continua, entonces está bien. En este caso sería 4 más 8 por la función exponencial a la menos 3 por 0.5, suficiente con dos decimales, 5,79. Entonces pasamos al último intervalo para t mayor que 0,5. En este caso me indica que el interruptor está abierto. Entonces está de esta manera. Por acá no pasa corriente. Se retira. Y el circuito que me queda es el siguiente. Entonces en este caso, como el circuito está conectado a una fuente de tensión independiente y además empieza en el instante 0.5, la tensión del capacitor es exactamente igual a la suma de dos tensiones estable más transitorio. Estable la tensión Thevenin y el transitorio la función exponencial, donde t hay un desplazamiento de 0,5 o se le coloca t sub 1 nada más, cuyo factor es la diferencia entre la tensión inicial, es la tensión en el instante 0.5, es la tensión en el instante en el que comienza el intervalo, y la tensión Thevenin, acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, para determinar el equivalente Thevenin del capacitor, lo aíslo quedándome de la siguiente manera. Lo primero que se determina acá es la resistencia Thevenin entre las terminales del bajo en circuito inactivo, es decir, mientras esto está en corto, 40 y 40 están en paralelo, sería 20 ohmios. Y la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto, que por divisor de tensión, como son resistencias iguales, se divide la mitad a 12 voltios. Entonces acá la capacitancia es 50 mili por 20. Acá el negativo la recíproca con lo tau es 50 mili, 10 a la menos 3 por 20. Más tenemos entre el negativo de su recíproco es menos 1. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 12 más la tensión inicial, que es la tensión del capacitor en el instante 0.5 menos Thevenin. La tensión inicial es 5.79 menos Thevenin, que es 12, menos 6,21. La función exponencial menos t menos 0.5. ¿En qué unidades voltios? Entonces, la tensión del capacitor es una función definida a trozos o por partes. Acá me dice para t mayor o igual a 0. Voy a hacerlo para todo t. Para t menor que 0 es 12. El integral de 0 a 0.5. En este caso es 4 más 8 menos 3t. Y mayor a 0.5. 12 menos 6.21. La función exponencial menos t menos 1.5. Función definida por partes. Corroboramos con el solucionario 8.4-5. Y efectivamente me coincide. Si quisiéramos graficar, como es una función, la tensión del capacitor es una función continua, es simple, ¿no? Solo tomamos los valores extremos
de los intervalos. Entonces acá simplemente sería el último intervalo cuando se tiende al infinito se estabiliza en 12. Entonces acá sería 12, 5.79 y 12. Entonces la gráfica sería de la siguiente manera. 5.79, no, se estabiliza en 12. Y acá hay dos valores: 12, 5.79. La tensión del capacitor en función del tiempo. Para t menor que 0 es constante, es continua. No va a haber. Entonces, y en el instante 0.5 toma un valor de 5.79. En el instante 0 toma el valor de 12. Como digo, es continuo, entonces significa que desciende exponencialmente hasta este valor. Luego, cuando para t mayor que 5 se estabiliza en 12, entonces aumenta exponencialmente y se estabiliza en 12. Entonces, eso sería su gráfica.